Pueden sentarse. Gracias, Mauricio, por su servicio a nosotros en canción. Como dijo a Pastor Gustavo, esa es la última predicación del libro 2 del Salterio. Es un privilegio para terminar esta serie, pero y me gusta mucho que esta serie está enfocado en el Mesías, Cristo, porque ese es nuestro enfoque también. Al fin de todo, necesitamos mantener nuestros ojos en Cristo, ¿verdad? Entonces, ese es muy, es buenísimo que esa es la última de este libro, del libro 2. Sabemos que nunca ha habido un gobernante humano perfecto en la tierra, ¿verdad? ¿El presidente de Costa Rica? No. ¿Presidente de los Estados Unidos? No. ¿De Suiza? No. ¿De Nicaragua? No. De nadie, ¿verdad? Pero Cristo es nuestro ejemplo como humanos. Cristo es nuestro ejemplo de cómo sería un gobernante perfecto, ¿verdad? Los gobernantes que imitan a Cristo serán grandes gobernantes, pero ellos necesitan copiar Cristo, imitar Cristo. Hay una palabra en español con emulate, emular Cristo. Pero cuando humanos está totalmente tratando de usar su naturaleza corrompido, corrupto, vamos a tener problemas, ¿verdad? Sin embargo, es difícil para los humanos gobernar como Cristo debido a la caída de la humanidad. Vemos estas características en Salmo 72. Vamos a comparar las características de un rey perfecto con las características de nuestros presidentes o nuestros reyes o nuestros líderes gobernantes. Pero también necesitamos copiar esas características también. Entonces, el bosquejo de la predicación de hoy, primero voy a abordar brevemente un debate actual en el ámbito académico sobre quién escribió este salmo y cómo debemos interpretarlo. Segundo, voy a mostrarles 5 conexiones que el Salmo 72 tiene con pactos bíblicos específicos. Nuestro Dios es un Dios de los pactos. La Biblia es un libro de pactos. Y vamos a conectar Salmo 72 porque no podemos leer correctamente Salmo 72 sin una comprensión de los pactos. Y tercero, vamos a analizar el texto en sí. Y finalmente, lo aplicaremos a nuestras vidas. ¿Y quién escribió el Salmo 72? Es interesante porque si tiene su Biblia en este momento, si tiene una Biblia de traducción NTV, el título dice Salmo de Salomón. Pero NBLA dice Salmo a Salomón. Interesante. Y NVI de Reina Valera para es diferente, es una introducción diferente, ¿verdad? Eruditos están de acuerdo en que los títulos no fueran escritos por los autores originales de los salmos, sino que añadieron posteriormente, ¿verdad? La mayoría de las Biblias en español y en inglés traducen el título de Salomón, porque esa es la tradición histórica, hacerlo así. Pero hay pistas para ayudarnos a saber quién lo escribió. Rápidamente. La palabra hebrea es Lislomo. Shlomo es el nombre hebreo de Salomón. Li es una preposición. Li, que significa a o para, no de. Esta es una pista. El salmo para Salomón o a Salomón. Otra pista. En la antigua tradición, un rey podía componer una oración o un salmo para un sucesor. David, como padre de Salomón, podría haber escrito el Salmo 72 como bendición o intercesión por el futuro reinado de Salomón. Sabemos eso.
El estilo poético que incluye paralelismo e imágenes vívidas es coherente con las composiciones líricas de David en otros salmos. En Reyes, capítulo 2, las palabras de David a Salomón se hacen eco de los temas que se encuentran en Salmo 72. No hay ninguna afirmación explícita dentro del Salmo 72 de que Salomón lo escribió. Apunta a David, pero no dice exactamente David escribió este salmo. Esa es la razón por el debate. Pero en versículo 1 dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al rey, hijo del rey. Suena como si podría ser escrito por el padre del rey. Y de último versículo, perdón, la última versículo aquí, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Pero esta aquí, eruditos pensamos que esta está apuntando al libro 2 entero, no solamente esta sala, este capítulo. Esa es la razón por el debate. No puedo estar seguro, pero debido a las pistas, creo, Eric Champion, creo que David escribió esta para o sobre Salomón. No es de Salomón, es para Salomón, como dice el Reina Valera. Es a Salomón, como dice NBLA, ¿verdad? Pero ese es solamente un título, ¿verdad? Nada más. ¿Cómo deberíamos interpretarlo? Muchos eruditos interpreten este salmo como un himno de coronación del rey de Judá. Habla de las oraciones de todo el pueblo por el rey y de la importancia de comprender su papel en relación con su pacto con el pueblo. Esa es la palabra clave. ¿Dónde está pacto? Es el pacto. ¿Dónde está pacto? Pacto con el pueblo. Esa es una palabra clave. El Nuevo Testamento no lo cita en ninguna parte como mesiánico, pero esta imagen del rey y su reino se asemeja tanto a las profecías de Isaías 11, Isaías 60, 61, 62, que si esos pasajes son mesiánicos, este también lo es, porque las palabras son casi igual. Una evidencia poco más histórico, pero ¿quién conoce este libro o esta palabra, el Targum? ¿Quién conoce eso? Targum, ¿qué es? Dos personas. Esta es la traducción aramea del Antiguo Testamento. La palabra Targum proviene de la raíz aramea, que significa traducción o interpretación. Fue creada por hacer accesibles las escrituras hebreas a los judíos de habla aramea, especialmente después del exilio babilónico en siglo VI a.C. Cuando ellos regresaron de Babilonia, esta generación no habla hebreo. Ellos necesitan las escrituras en arameo. Cuando el arameo se convirtió en la lengua franca y muchos judíos dejaron de comprender el hebreo bíblico con fluidez. ¿Okay? El Targum, esa es la razón, estoy ilustrando con esa diapositiva. El Targum en el versículo 71 añade la palabra Mesías a hijo del rey. Oh Dios, concede tu justicia al rey y tu rectitud al hijo del rey, el Mesías. Mi punto es, no estoy diciendo que este es más correcto que lo tenemos. Estoy diciendo que ya en el siglo VI antes de Cristo, los judíos creían que este salmo se refería al futuro Mesías. Esta idea no es una invención moderna. Ellos, en siglo VI, estaban pensando que este capítulo 72 estaba hablando sobre algo futuro, no de Salomón.
En el comentario de Derek Kidner es erudito bíblico del Antiguo Testamento en Inglaterra, en el siglo XX. Él dice, este salmo es la vez una oración y una profecía. Interesante. Pide la bendición de Dios sobre el gobierno de un rey humano, orando para que sea el líder perfecto. Eso continúa representando un reino que bendice el mundo entero, no solamente Israel, el mundo entero. Como un salmo de la realeza. Hay unos de los salmos, ayúdame pastor, porque en inglés decimos royal psalms, pero es salmos reales. Salmos, como un salmo de la realeza, o salmo real, oraba por el rey reinante y era un fuerte recordatorio de su alto llamado. Sin embargo, lo exaltaba mucho más allá de los humanamente alcanzable. Esto señala al Mesías como su cumplimiento tanto para los eruditos cristianos como para los judíos. En el comentario de Eric Champion, no tengo un comentario, mi comentario, o sea, no tengo un comentario, pero esa es mi perspectiva. Creo que David escribió el Salmo 72 como una oración por el próximo rey de Israel, pero creo que tenía en mente el rey mesiánico cuando lo escribió. Los dos. Este rey mesiánico bendecirá a todas las naciones, no solo a Israel. Dios le reveló esto en los pactos con Israel. Por lo tanto, para comprender el Salmo 72, debemos comprender los pactos de Dios. Rápidamente, yo necesito definir, explicar los pactos que está conectado a Salmo 72. Por ejemplo, el pacto adémico. Un voluntario para leer esta para mí, por favor. Bueno, Álvaro. Gracias, Álvaro. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y somércanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida. Les he dado toda planta verde para alimento y así fue. Entonces, de mis notas sobre este pacto, en este pasaje vemos la creación de Dios, su bendición, a su provisión para la humanidad, obvio. Pero también vemos su plan y sus mandatos para la humanidad, para su creación. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen a la tierra, sométanla y ejercen dominio sobre la tierra. Génesis 2, 15 a 17 incluye el mandato de no comer de árbol de conocimiento del bien y del mal o urinarás el pacto. ¿Y qué hicieron? Este afecta el pacto. Esta desobediencia introdujo el pecado. Él corrompió la capacidad del hombre de dominar, gobernar la tierra correctamente en la imagen de Dios. Eso es importante. No sé si Pastor Gustavo conoce a él, pero James Hamilton es un profesor de Southern Seminary en Louisville, Kentucky, mismo seminario de Gustavo. Él tenía un libro, se llama Tipología. Él escribió un libro sobre la tipología del Antiguo Testamento que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Okay? Adentro de este libro, él dijo, el dominio adámico es el modelo original de cómo deben gobernar los reyes y señala al rey supremo que Dios levantará, como se ve en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Hamilton demuestra que Adán siempre estuvo destinado a ser un figuro de rey o gobernante.
a quien todos los reyes posteriores imitarían a gobernar la tierra a imagen de Dios. Este fue el plan de Dios del principio con Adán. Sin embargo, así como Adán no protegió el jardín de Edén ni a su esposa de la serpiente, Salomón creyó a la serpiente y no gobernó, pues optó por adorar ídolos en lugar de Dios. Recuerden la historia en Primer Reyes. Todas sus esposas, ¿verdad? Él tiene 1,000 mujeres en su vida. Y él estaba haciendo ídolos para cada diferente de ellos. Esto dejó gran parte del anhelo de David por las promesas del pacto divino abierto a un rey que no solo gobernaría con rectitud y justicia, sino que de alguna manera lo haría para siempre. El Salmo 72 es la oración de David a Yahweh para que ayudará a su hijo a gobernar según el mandato divino que Adán quebrantó. Gobernando como la imagen de Dios, no en la imagen de hombre, como Dios, ¿verdad? Rápidamente con el pacto abrahámico. Álvaro, esto, por favor. Estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. El pacto de Abraham comienza en Génesis 12, continúa en 13, 15, 17 y 22. Es como 12 a 20, 10 capítulos largo. Ese es importante para recordar. Pero en este pacto, el dominio universal del pacto adámico se ve interrumpido por la caída. Pero el pacto abrahámico de inicio el plan redentor de Dios para restaurarlo. Importante. Este pacto es para restaurar el pacto quebrantado, ¿verdad? Es importante. La gran nación de Abraham y la promesa de que todas las naciones serán bendecidas reflejan el llamado adámico a poblar y gobernar la tierra en la imagen de Cristo, o imagen de Dios, ¿verdad? El pacto abrahámico limita el dominio adámico a un pueblo específico, Israel, y a una tierra, Canaán, con un propósito universal. Universal. Pregunta, ¿Salomón fue el rey del universo? No. Entonces hay dos. Esa es una oración de la coronación de Salomón, pero también David está orando por la cumplimiento de los pactos. ¿Verdad? Para extender la bendición de Dios a todas las naciones. Este pacto dice que el gobernante mesiánico perfecto, como la imagen perfecta de Dios, proviene de la familia de ¿quién? Abraham. ¿Verdad? Gálatas 3 señala la naturaleza cristocéntrica de este pacto. Su gobierno justo será una bendición para todas las naciones de la tierra. En Pablo dice eso en Gálatas 3:16. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, no dice, y a las simientes, plural, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a su simiente, singular. Es decir, ¿quién? Cristo. Todos los pactos en el Testamento Antiguo estaba apuntando a quién? A Cristo. A Cristo. Mosaico. Estás leyendo perfectamente. Entonces, No llamó a Moisés desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y como los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces, el pacto mosaico proporciona a Israel la ley, la cual les permite ejercer dominio como representantes de Dios. Está conectado. Es sobre gobernando, gobernante. Esa es la idea. Estoy intentando conectar todos los pactos. Moisés los llama un reino de sacerdotes y a una nación santa que reflejara la santidad y la autoridad de Dios. Ellos necesitan reflejar en sus gobiernos. Necesitamos reflejar cómo la obediencia trae prosperidad, pero la desobediencia lleva a la pérdida del dominio. Esto refleja el pacto adámico que ofrece bendiciones por la obediencia, ¿verdad? El dominio y el gobierno están ahora ligados a la fidelidad al pacto. Y el gobierno de Israel en Canaán refleja la soberanía de Dios. ¿Ok? Rápidamente. Pacto davídico. Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán: ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Notas. David quiere construir un templo, una casa. ¿Para quién? Para Dios, para Yahweh, ¿verdad? Y el profeta Natán inicialmente lo aprueba. Es una buena idea. Pero después Dios dice que no es una buena idea. Entonces, pero luego Dios lo corrige. Alguien diferente. Buen trabajo. Alguien diferente para leer. Fabio, ayúdame, porfa. Pero puede leer. Está muy viejo. Entonces, no sé si. Ok. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo le tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mí, pueblo Israel, para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados lo aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. Gracias. Los versículos 8 a 11a. ¿Qué significa 11a? La primera parte de 11, ¿verdad? La primera parte. 11a describen las bendiciones y seguridades que David experimentaría durante su vida. Un gran hombre. Este en hebreo se llama Shem. Es Shem. Es la palabra hebrea, nombre. Y en este contexto significa reputación. No solamente nombre como David, Eric, Mauricio, es reputación. Pero en realidad, cuando escuchamos, cuando oímos un nombre, vamos a pensar en su reputación. Cuando yo menciono Gina, vamos a pensar algo. Christy, vamos a pensar algo sobre esta persona. Helen, vamos a pensar algo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos pensando? La reputación, ¿verdad? Entonces, este es muy importante. No solamente el nombre David, pero la reputación. Un gran reputación, un gran nombre, un lugar para su pueblo, reposo, descanso. Eso fue unas bendiciones durante la vida de David. Pero, Mariano, puede leer. Ese es 11b y lo resto. El Señor también
le haces saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, a quien quité por delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. En la segunda mitad del versículo 11, Yahweh le dice a Natán que le cuente a David su plan. ¿Quieres construirme una casa? Pero no, yo te la construiré. Pero la casa de David se refiere a su dinastía, linaje, ¿verdad? Entonces, y las notas, los versículos 11b a 16 revelan las promesas que se harían realidad después de la muerte de David. Una casa, dinastía, un descendiente que construirá el templo. ¿Quién es? ¿Quién es? Salomón, ¿verdad? Entonces, y un reino eterno. ¿Este es Salomón? ¿Quién es? Cristo. El pacto davídico está hablando de los dos. Sus descendientes humanos, pero en el futuro, el Mesías, el Cristo, el perfecto rey, ¿verdad? Notas el pacto davídico. El pacto davídico describe la naturaleza eterna de la dinastía de David y la fidelidad al pacto de Yahweh. David se propuso construir un templo dedicado a Dios, pero en lugar de eso, Dios prometió establecer una dinastía duradera para él. Esta dinastía sería gobernado por el hijo de David, pero no Salomón. Un rey eterno. Mateo 1:1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham. La llegada de Cristo marcó el cumplimiento de esta promesa divina y confirmó la profecía davídica. Salomón no reinaría para siempre, pero uno de sus descendientes, Jesucristo, sí lo haría. Los pactos son importantes. Lo que entendemos antes de adelantarnos. Todos estos pactos apuntan a una verdad fundamental. Dios es fiel, el hombre falla. La caída de Adán, Abraham. ¿Cómo cayó Abraham? Agar, ¿verdad? Moisés no fue permitido entrar a Canaán. David se va. Salomón, con muchos de sus esposas y idolatría, nos recuerda que no podemos ser lo que necesitamos ser. Necesitamos un rey mesiánico que nos guíe porque nuestros mejores líderes, nuestros líderes más justos son pecadores con defectos. Necesitamos recordar eso porque esta va a ayudarnos a ponernos nuestra visión en Cristo, ¿verdad? Y por fin con el nuevo pacto. Yo quiero presentar la profecía de Jeremías. Jeremías vivió 500 años después de David y más que 500 años antes de Cristo. En y lo que dice a Jeremías. ¿Alguien puede, Gina, puede leer esto, por favor? Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé, como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que hay con el pueblo de Israel.
Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gracias. Y también Jeremías continúa hablando de este pacto en el siguiente capítulo. Y 32, él dice, ese es pequeño, so voy a leer. Haré con ellos un pacto eterno. Es un pacto nuevo, es un pacto eterno. Entonces, haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. Infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Ellos no van a salirme porque voy a poner mi temor en su corazón. Interesante. Porque antes en el pacto antiguo, ¿qué pasó con los israelitas? Idolatría. Ellos salieron las promesas de Dios. En el pacto nuevo es diferente porque él dijo que voy a infundir mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndolos bien. Gracias por eso, ¿verdad? Y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con todo mi alma. En este primer pacto, la mayoría de Israel abandonó a Yahweh y se volvió hacia los ídolos y la ambición egoísta. No todos, pero la mayoría. Jeremías no totalmente, pero la mayoría. Jeremías fue un ejemplo de alguien que no se apartó, ¿verdad? Pero la mayoría de Israel, chao. En el nuevo pacto, Yahweh pondrá respeto, reverencia, temor. Eso significa temor. Esa es la idea de respeto, reverencia, temor hacia sí mismo en sus corazones para que nunca se aparten de él. Y para terminar este pacto, Oscar, ¿puede leer esto o no? Difícil. Ok. El día declara el Señor que cumpliré la buena palabra que le ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamado el Señor nuestra justicia. Porque así dice el Señor, nunca me faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Todos los pactos están apuntando a esta persona, un descendiente justo del linaje del rey David. Todos están buscando esta persona. Y aquí tenemos una genealogía de Jesús. En Lucas 3, pensamos que esta es la genealogía de María y aquí de José. José. Los dos, vean. Los dos tradicionalmente pueden terminar en David. Entonces Jesús fue el super descendiente de David, de mamá y de papá, ¿verdad? Entonces estaba muy conectado con David. Ahora, esta fue la introducción. Pero rápidamente vamos a cubrir esto. Sí, yo tengo un reloj aquí, entonces está bien. Tenemos tiempo. Pero estamos aquí para aprender, para ver, y para, ok. Almuerzo puede esperar. No, ok. Me gusta mucho este pastor puritano en Londres. Se llama Joseph Carroll. Joseph Carroll dijo, el Salmo 72 fue escrito por un rey, dedicado a un rey, y en última instancia apunta a aquel que es el rey de reyes. Ese es en este pensamiento vamos a cubrir Salmo 72. Pero hay 20 versículos y no vamos a cubrir cada versículo. Yo dividí este capítulo en unas secciones. ¿Ok? Entonces, y leemos esto hace 20 minutos antes, pero la primera sección es 1 a 4, oración por el gobierno justo del rey.
oh Dios, a tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia los colados. Haga el rey justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Observe que la palabra justicia se usa 3 veces en los primeros 4 versículos. David quiere que su hijo refleje la justicia del Rey de Reyes. Rápidamente, esta palabra justicia en hebreo es seracha. ¿Verdad? Es comportamiento moralmente justificable o correcto. Pero ¿quién es el estándar de estas morales? El estándar bíblico de justicia humana es la perfección de Dios en cada atributo, actitud, comportamiento y palabra. La mala noticia es que la justicia verdadera y perfecta no es posible para el hombre por sí solo. El estándar es simplemente demasiado alto. La buena noticia es que la verdadera justicia es posible para la humanidad, pero solo mediante la purificación del pecado por Jesucristo y la morada del Espíritu Santo. Segundo Pablo dice eso en 2 Corintios. Álvaro, eso por favor. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. Cantamos no puede contestar. Cantamos una canción regularmente sobre este versículo aquí. ¿Cómo se llama esta canción? Recuerda. Sobre esta, no quiero dar la palabra porque recuerden esta canción aquí, glorioso intercambio. Ese se llama el glorioso intercambio. Mi pecado por la justicia de él. En estos versículos, Salomón fue rey e hijo, pero también lo es nuestro Señor, el rey e hijo. Él tiene poder y autoridad en sí mismo y también dignidad real otorgada por su Padre. Versículo 3, esta es una expresión poética hebrea que se refiere a toda la tierra. Él dice, traigan paz los montes y al pueblo y justicia los calados. Es una expresión muy poética. La justicia del rey afecta cada parte de la tierra. Ese es el punto. Versículo 4, el rey justo reivindicará a los oprimidos y necesitados, es compasivo y capaz. Gracias a Dios, no solamente que Él es compasivo, pero es muy importante que Él tiene capaz. Él es compasivo y capaz. Si uno de esos no es buenas noticias, los dos, buenas noticias, ¿verdad? Entonces, David sabía que ni el Salomón gobernaba en Egipto, Asiria o Babilonia, al rey de reyes sí. Estaba pensando en algo universal, todas las naciones como el pacto de Abraham. Y 5-11, rápidamente, Álvaro. Descienda el rey como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Domine él de mar a mar, y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo. Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sirvan en todas las naciones. Gracias. Los conceptos del sol en versículo 1, los conceptos del sol, la luna y las generaciones transmiten la idea de longevidad. Esa es la idea que no es algo breve, y va a durar, es algo muy, muy largo. La rectitud del rey se gana el respeto alegre de los pobres y los piadosos.
y trae consternación a las almas de quién? Los opresores injustos. Este tema aquí es igual con el resto del libro 2. Cada salmo, en cada predicación de cada salmo anteriormente, estamos hablando sobre este tema aquí. ¿Verdad? Esa es parte del libro. En libro 2, David siempre está clamando a Dios por protección, por deliverance, entrega, liberación, ayuda y misericordia. David siempre está, sus peticiones es como así, es como eso, ¿verdad? Este es muy importante para regresar, para recordar. Este pasaje está escrito con un mapa en mente para David para expresar la universalidad de la autoridad justo del rey. David no habría conocido todo el mundo en este tiempo, ¿verdad? En su día. Está usando un lenguaje universal para decir que la autoridad de Cristo Rey es universal. No importa si los paganos no están adorando a Cristo. Un día ellos van a hacerlo. Porque Él es su rey. En este momento. Pero ellos están en rebelión. Como yo antes de Cristo. Como ustedes antes de Cristo. Entonces, es importante para recordar estas cosas. La persona que está rechazando a Dios en este momento, rechazando a Cristo en este momento, en su trabajo, en su vecino, esta persona un día va a doblar la rodilla. Entonces, en esta manera no necesitamos acusar, no necesitamos atacar, necesitamos orar y con gentileza compartir el evangelio. Porque mi actitud está reflejando alguien. Estamos embajadores. Entonces es importante para recordar eso. Rápidamente en 12:14. Porque él librará al necesitado cuando clame, tiene al afligido y al que no tiene quien lo auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. En este pasaje, estos versículos, David repite la petición del versículo 5. El rey justo librará a los necesitados. El rey justo tendrá compasión de los oprimidos. Hablamos muchos en los meses anteriores, muchos meses, por muchas predicaciones hablamos de eso. No vamos a pasar mucho tiempo en esos versículos porque predicamos mucho en las últimas predicaciones. Pero esta es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Y tres más, compañero. Que viva pues y se le dé del oro de Sabá y que se ore por él continuamente. Que todo el día se le bendiga. Haya abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Sus frutos se mecerán como los cedros del Líbano. Que los de la ciudad florezcan como la hierba de la tierra. Sea su nombre para siempre. Que su nombre se engrandezca mientras dure el sol. Y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. En versículo 15, Salomón recibió la visita de la reina de Sabá y recibió regalos. Recuerden esta historia, ¿verdad? Él está mencionando ella en esta. Y también en versículo 17 evoca las promesas abrahámicas del pacto de abrahámicas de Génesis 12, destacando al rey como representante y heredero del pueblo de Dios. Como centro de la comunidad, el rey encarna su destino en Jesucristo, el verdadero hijo de David. Estas promesas alcanzan su máximo cumplimiento. En versículo 17, las bendiciones y responsabilidades del pacto se canalizaban a través del rey. Si tenemos un buen rey, vamos a tener bendiciones. Es un rey mal, vamos a tener maldiciones. Hablamos ayer, Álvaro y yo hablamos ayer sobre, no importa, es importante, pero si una nación hoy en día quiere vivir como dice la Biblia, esta nación va a ser bendecido. El momento que los Estados Unidos que quiere permitir los hombres y hombres casarse, vamos a tener problemas.
Y podemos ver esto en los Estados Unidos. En Costa Rica es como una generación después. 2 generaciones después. ¿Cuándo? Turn our back. Doble nuestras espaldas en las promesas de Dios. ¿En qué dice la Biblia? Como las instrucciones, cómo vivir. Vamos a tener problemas en nuestras naciones, ¿verdad? Es importante para entender estas cosas. Un buen rey trae bendiciones a su pueblo. Un rey malvado trae maldiciones. Por eso Jesús, como rey Mesías, es la culminación de los pactos abrahámico y davídico. Él es este rey perfecto. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Amén. En esta doxología concluye el segundo libro de los Salmos. Esa es una doxología, alabanza a Dios. En su conjunto, no solo este salmo individual, que sin embargo la visión global que se acaba de articular infunde mayor significado a la alabanza final. Un doxología, ¿qué es un doxología? Un doxología es la Biblia, en la Biblia cumple varios propósitos. Número 1, desvía la atención de la actividad humana a la supremacía de Dios. Número 1. Número 2, comunica verdades teológicas claves. Y número 3, adora a Dios declarando su gloria y majestad. Esta es una doxología, y este es como terminamos el libro 2. Pero tenemos un versículo más. Yo puedo manejar este versículo. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. En el libro 2, David clamó con insistencia al Señor pidiendo ayuda. Se acercaba el día en que vería a su rey cara a cara. Él es muy viejo aquí. Él está pensando, yo creo, él está pensando que muy temprano voy a estar en la presencia de mi rey. Entonces aquí terminan las oraciones de David. Nosotros también dejaremos de hacer peticiones una vez que veamos al Señor. Nuestros espíritus alegres no tendrán nada más que hacer que alabar por siempre al Señor nuestro Dios. No más peticiones hacia Él, solo gratitud, solo adoración. Mis remordimientos, mis dolores, mis frustraciones, mis tristezas en este mundo van a desaparecer. Cuando veamos al Rey Jesús, todo va a desvanecerse. Lo único que importará será la presencia de mi Rey perfecto y adorarlo. Y creo que David está pensando en esto también. El día que podemos estar de pie en frente de nuestro Rey perfecto. Y tenemos en este mundo tenemos muchos remordimientos. Yo tengo miles de remordimientos. Pero en este momento, la única cosa en mi corazón va a ser gloria a Dios. Gloria a Dios. No soy digno, pero eres digno. Esa es la única cosa. Para aplicación, nada más rápidamente, yo tengo 2 diapositivas más. Las características de un rey justo, según el Salmo 72. Usted puede rápidamente leer esta lista. El rey salva a los niños, aplasta al opresor, trae paz, permite que los justos prosperen. Su lluvia abarca cada aspecto de la tierra, los reyes terrenales se inclinarán ante él y le rendirán honor, hará que todo prospere, su nombre perdurará para siempre. ¿De qué maneras podemos imitar al Rey de Reyes? Romanos 8:29 dice que debemos ser conformados a la imagen de Cristo, ¿verdad? Entonces, esta lista en Salmo 72, esta está mostrándonos, muestra a Cristo, está mostrándonos Cristo. Preguntas rápidamente. ¿Intentamos ayudar a los necesitados? ¿O ellos siempre están molestándote? ¿Intentamos activamente salvar a los niños? ¿Nos oponemos a los acosadores? ¿Nuestra presencia trae paz o perturbación? ¿Alentamos a nuestros hermanos y hermanas a prosperar?
¿Reconocemos la soberanía de Dios sobre toda la tierra? ¿Creemos que Dios es bueno? ¿Cómo puedes reflejar la justicia de Cristo en tu vecindario esta semana? ¿Cómo puedo abogar por la justicia en mi comunidad, en tu comunidad, especialmente para los marginados? ¿Qué pasos puedo dar para promover la paz y el florecimiento de mis relaciones? ¿Cómo puedo contribuir a compartir las bendiciones de Dios con los demás, local o globalmente? De acuerdo con la visión del Salmo de bendición universal. Oro para que mis gobernantes gobiernen con justicia. Rodrigo, presidente Rodrigo. ¿Tenemos un hábito solamente para criticar a él? ¿Estamos orando por él? Su salvación, su arrepentimiento, sus obediencias a la justicia del Rey Jesús. ¿Estamos orando en este aspecto o solamente quejando sobre la situación en Costa Rica? O Nicaragua, o los Estados Unidos, o Suiza. Porque es muy fácil a quejar, en mi caso, es muy fácil. Pero Dios es soberano, Él es soberano, ¿sí o no? Si no, necesitamos preocupar. Si la respuesta es sí, no necesitamos preocupar de nada. Solamente esperar. Solamente descansar en Él. Padre, gracias por este capítulo en la Biblia. Ayúdanos esta semana para reconocer su soberanía. Entender que tienes todo este mundo en sus manos. Estaba afectando los corazones de Donald Trump o del presidente Rodrigo. Eres en control. Estás en control. Y gracias por esa verdad. Gracias por David y su testimonio. Y Salomón y su corazón al parte principal del principio de su reino. Gracias por eso. Pero por todas las personas en Comunidad Gracia, en esta iglesia, ayúdanos para mantener nuestro enfoque en ti, en nuestro Rey perfecto, Jesucristo. Ayúdanos esta semana a hacerlo. En nombre de Jesús. Amén.